Bienvenidos al orden del ser. Tras la introducción al podcast del audio anterior, empezamos a comentar el ranking que establece Michael H. Hart en su libro, Los 100, un ranking de los 100 personajes más influyentes de la historia. Es probable que sorprenda saber que el autor ha considerado a Mahoma, el profeta del Islam, como el personaje histórico más influyente que ha existido. Sin embargo, esto tiene una explicación razonable. Michael Hart, de ascendencia judía, simplemente aplica criterios significativos de impacto histórico a cada personaje. Por ejemplo, tiene en cuenta la cantidad de gente que se ha visto influenciada y afectada por el personaje a lo largo del tiempo, y la importancia e impacto de esa influencia. También hace una estimación sobre si los efectos causados por el personaje se habrían producido de todas formas, o no, si éste no hubiera existido. Otro factor que tiene en cuenta, es si el impacto histórico que ha producido el personaje se debe solamente a él, o bien a más individuos. Este último factor es el que explica que sea Mahoma, y no Jesucristo, el que ocupe el primer lugar, como explicaremos en un próximo audio. Aunque su elección siempre es discutible, en cualquier caso, es razonable. Así como el hecho de que, entre los 7 primeros del ranking, nada menos que 5 son personajes religiosos. Y es que, la importancia del sentimiento religioso a lo largo de la historia de la humanidad, es trascendental e inapelable. Mahoma, nacido en la Meca, actual Arabia Saudita, en el año 570. Fue el fundador de la segunda religión con mayor número de fieles en el mundo en la actualidad, año 2023, y es posible que en el futuro sea la primera. Según la tradición islámica, era un hombre de carácter reflexivo, que solía retirarse a meditar en una cueva. Se cuenta que, en una de estas meditaciones, recibió del arcángel Gabriel una revelación a la edad de 40 años, para que predicara el monoteísmo. Y que al principio, Mahoma llegó a pensar que estaba bajo el influjo de una presencia demoníaca, llevándolo cerca del suicidio. Sin embargo, su esposa le animó a que escuchase esas revelaciones, y terminó considerándolas como versos enviados por Dios. A partir de ahí, durante 3 años, comenzó a predicar solo entre sus amigos y allegados, y más tarde, también en público. Conforme fue ganando adeptos, las autoridades de la Meca, su ciudad natal, empezaron a considerarlo como un peligro público, por lo que tuvo que huir a la ciudad de Medina, a 300 kilómetros al norte de la Meca. Allí le habían ofrecido un cargo político destacado. Este hecho fue crucial, ya que en la Meca, nunca consiguió un gran número de seguidores, pero en Medina, sus seguidores se multiplicaron rápidamente, hasta el punto de convertirse casi en un soberano. Tras esto, los seguidores de Mahoma comenzaron a asaltar las caravanas que se dirigían a la Meca. Posteriormente, los jefes de la Meca decidieron dirigir una represalia contra los musulmanes, enviando un pequeño ejército a invadir Medina. En el año 624, ambos bandos chocaron. Se cuenta que los seguidores de Mahoma ganaron la batalla aunque el enemigo les triplicaba en número. Este fue el primero de una serie de logros militares por parte de los musulmanes, para los cuales, la victoria resultaba una ratificación divina de que Mahoma era un legítimo profeta, y morir haciendo la yihad supone ganarse un paraíso con bellas mujeres vírgenes a su disposición. 6 años después, Mahoma regresaría triunfal a la Meca en calidad de conquistador. Amnistió a los habitantes de la ciudad, pero no a quienes lo habían injuriado, ni a los musulmanes apóstatas, a quienes ejecutó. La pena de muerte sigue siendo el castigo para cualquier musulmán que abandone su fe, según la ley islámica. Después de la muerte de su primera esposa, según la tradición, Mahoma contrajo matrimonio con, al menos, 8 mujeres más. Una de ellas fue Aisha, de 6 años de edad, a la que Mahoma desposó con 54 años, aunque el matrimonio se consumó cuando ella tenía 9 años. Aisha era hija de Abu Bakr, quien sucedería a Mahoma a su muerte como primer califa. Murió 2 años después de su conquista de la Meca, siendo soberano del sur de la península arábiga y habiendo convertido y unido a las tribus beduinas de Arabia a la nueva religión, el Islam. La tradición musulmana cuenta que Mahoma era analfabeto, y considera esto como una prueba que autentifica el Corán,
libro sagrado de los musulmanes. Sin embargo, hay al menos 2 hadices, que son dichos del profeta relatados por sus compañeros, que muestran que Mahoma no era analfabeto, testimoniando que sabía escribir. Por otra parte, el Corán incluye textos coincidentes con la literatura judía y cristiana apócrifa de la época. En cualquier caso, para el tiempo del califa Uthman, alrededor del 650, los musulmanes ya habían conquistado toda la península de Arabia, Irak, Irán y Egipto. Uthman es recordado por ser el compilador de la versión estándar del Corán, ordenando la destrucción de otras versiones. Así pues, Michael Hart justifica la elección de Mahoma para el primer puesto del ranking como sigue: en un siglo escaso de enfrentamientos, las tribus beduinas, inspiradas por la palabra del profeta, habían forjado un imperio que se extendía desde los confines de la India hasta el Océano Atlántico. En todas partes, las conquistas iban seguidas de conversiones masivas a la nueva fe. No todas las conquistas tuvieron carácter permanente, pero Mesopotamia y Egipto, las 2 cunas de la civilización antigua, han permanecido musulmanas, al igual que la totalidad de la costa norte de África. Fin de cita. El indiscutible resultado es que a fecha de 2023, existen alrededor de 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Y aunque este número es inferior al número de cristianos, la influencia de Mahoma en el Corán, según la tradición islámica, es mucho más directa que la de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Además, como hemos explicado, Mahoma no solo fue un líder religioso, sino también un conquistador y un líder político que generó las conquistas árabes. En la expansión del cristianismo, sin embargo, fue decisiva la influencia de otros personajes históricos además de Jesucristo, como veremos cuando lo tratemos en su correspondiente audio. Para terminar, me parece justo señalar que Michael Hart confía en la tradición islámica para ponderar el impacto histórico de Mahoma, pero la investigación histórica actual tiene serias dudas al respecto. Por ejemplo, los académicos no musulmanes estiman que el texto del Corán que ahora tenemos empezó a formarse unos 70 años después de la muerte de Mahoma, y que el texto definitivo, el de ahora, es de en torno al año 800, y tomó forma no en Arabia, la Meca, o en Medina, sino en Bagdad. Señalan además que el texto coránico primitivo se parecía mucho a un judaísmo apócrifo, y sobre todo, a un cristianismo apócrifo herético marginal, probablemente nestoriano, que existía en Arabia durante el siglo VII. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar y suscribirte. En el siguiente audio comenzaremos con el comentario al segundo personaje histórico del libro. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.